Así que tenemos 2 micrófonos en cada uno de los salones para que ustedes puedan formularnos preguntas concretas cada una, dirigiéndose a cada uno de los panelistas, ya sea el padre Pancho, sea María Elena Pimstein, el padre Eugenio o Josefina Martínez. Partimos por el fondo. Por favor, si te puedes poner de pie, ¿sí? Yo tengo una pregunta que es para todos. Me llamo Manuel Izquierdo, me están diciendo que del nombre. Súper en concreto, el Papa Francisco hablaba en sus últimos documentos de que esta cultura del abuso fue permitida y se mantuvo por una cultura del encubrimiento. Es decir, obispos, sacerdotes y laicos que supieron y no hicieron nada. ¿Cómo cada uno definiría el encubrimiento a partir de lo que dice el derecho canónico, pero también a partir de la evidencia concreta? Y segundo, ¿cuál es la opinión de todos también respecto a la creación de un tribunal para obispos involucrados en casos de encubrimiento? Gracias, Manuel. ¿Quién se anima primero? A ver, interesante la pregunta. Lo primero, el derecho canónico no contempla el tipo penal del encubrimiento, sí, la autoría y la complicidad, y el encubrimiento se responde a través del canon 1389. Ahí está el abuso de autoridad, de abuso de poder por acción o omisión, acto ilegítimo. Se sanciona el abuso de autoridad, omitir acciones que le correspondían, y ahí entra la figura del encubrimiento. Con respecto al tema de los obispos, el Santo Padre, el año 2016, ha publicado una instrucción en la cual se llama Como Madre Amorosa. Son 6 artículos a través de los cuales se procede a la investigación, sanción e incluso deposición de su cargo de un obispo que ha sido acusado de encubrimiento. Por lo tanto, existen las normas en el derecho canónico, 1389, aplicable a un sacerdote y a un obispo, y la instrucción Como Madre Amorosa, aplicable especialmente a los obispos, y el caso de un encubrimiento y el obispo no reacciona y no deja el cargo, el Papa en 15 días lo puede sacar. Son 6 artículos, así que es muy fácil de leerlo. Eso es el tema del encubrimiento en el derecho canónico. Y yo creo que, personalmente, yo acompañando a Juan Carlos y a Jimmy durante 20 años, uno dice, sí consta que hay acciones que fueron de encubrimiento. Lamentablemente, es así, nos guste o no nos guste. De tal manera que yo creo que tiene que hacerse verdad, tiene que hacerse justicia, y al costo que sea. Esto es así. Por eso, y quisiera aprovechar ahora, porque no sé, pues, me va a tocar de nuevo, pero con respecto a lo que decía la Josefina, esto del sufrimiento y del agobio, lo digo con total transparencia, y así lo mandé en una carta que espero que salga la tercera este fin de semana. La María Elena le tiene miedo a mis cartas, pero no se preocupe. Pero la carta de la Conferencia Episcopal de hace 2 días atrás, en la cual dice: solidarizamos con el Santo Padre por los ataques que él está sufriendo, porque nosotros estamos viviendo sufrimientos, los mismos agobios. Es lamentable, realmente una vergüenza. Y lo digo con todas sus letras, porque en esa carta no aparece una sola palabra con respecto al agobio y el sufrimiento de las víctimas. Yo estoy sufriendo y tengo agobio igual que usted, Santo Padre. Perdóneme, usted está sufriendo agobio y sufrimiento porque ha cometido delitos y no por el testimonio de la fe. Si es por el testimonio de la fe, se la compro. Pero usted está sufriendo o alega sufrimiento y agobio porque ustedes han cometido delitos. Y lo dice el Papa. Yo creo que el padre Pancho dejó claro qué es lo que es el encubrimiento en el derecho canónico. Yo lo único que agregaría respecto a la pregunta si los obispos tienen que ser o no juzgados por algunos tribunales especiales, a mí me parece que no. Me parece que tienen que ser juzgados por cualquier tribunal chileno si han cometido algún delito como autor, cómplice o encubridor. Bueno, no sé si tengo algo más que decir, solamente en cuanto a la tipología del tiempo. Yo creo que hay un factor que
dentro de una cosa como factual, más que nada, ¿cierto? Que en el fondo una cosa que creo que le dolió profundamente al Papa es que hubo una visita trímina a Roma como un año y medio antes de la visita del Papa a Chile, y el único problema que había en Chile era Osorno y Juan Barro. Y resulta que cuando vino Chicluna y Bertomeu de Arica a Punta Arenas era toda una gran zanja de dolor por abusos sexuales de conciencia y de poder. Me parece que eso, si eso no es ocultamiento de algo frente a la Santo Padre, Vicario de Cristo, no sé qué es lo que es. Me parece que fue un hecho extraordinariamente grave y en el fondo marca una persistencia en el tiempo, una actitud. Eso. A ver, solo para agregar, estoy muy de acuerdo con lo que han planteado. Yo lo señalaba también, me parece que como Iglesia hemos sido presa de secretismo, es indudable, ¿no? De falta de transparencia, de opacidad en los procedimientos, de un lenguaje tremendamente eufemístico, de una dificultad de llamar las cosas por su nombre, de llamarle al abuso sexual, ¿no? De llamarle al abuso de poder, ¿no? Y eso sin duda que se traduce en ocultamiento, se traduce en secretismo, ¿no? Me atrevo a decir que este no es solo, y esto no es para consolarnos, ni mucho menos, digamos, yo creo que tenemos un triste récord, no solamente afecta a la Iglesia chilena, yo me atrevo a decir que hay un sistema de Iglesia también que es importante revisar, y me atrevo a decir que en el Vaticano también hay muchos aspectos a revisar. Nosotros no sabemos solamente que el Papa propone medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis. Yo me pregunto si alguno de nosotros sabemos en qué paso estamos, si pasamos ya las medidas de corto plazo y ahora estamos en las medianas. Yo no lo tengo claro, ¿no? No tenemos claro un itinerario. Yo no lo tengo claro y estoy en el Consejo de Prevención de Abuso. No lo tenemos claro, ¿no? Entonces siento que hay una responsabilidad que es más global, ¿no? Y a eso voy con la falta de transparencia y con la opacidad en los procedimientos, ¿no? Tenemos a nuestros obispos renunciados, algunos ya se les solicitó la renuncia y no tenemos idea qué va a pasar con todo el resto. Todavía no lo sabemos, todavía estamos esperando, ¿no? Entonces, la verdad es que esos son los aspectos culturales, ¿no es cierto?, que tenemos que ser capaces de modificar. Yo no soy ingenua, sé que los cambios culturales tardan años y probablemente estamos hablando o estamos trabajando para la Iglesia de nuestros nietos o tataranietos, ¿no? Pero los cambios culturales hay que partirlos en algún momento. Y tenemos que hacerlo nosotros. Viene aquí una pregunta en este sector de acá. ¿Su nombre, por favor? Luis Cordero. ¿Aló? Se ayuda esto el corto, el mediano y el largo plazo. Es una pregunta que nos hacemos. A ver si nos ayuda. Yo creo, si por lo menos, el corto, las renuncias. El mediano, nombramiento de administradores apostólicos. Y el largo plazo, nombramiento de obispos. Pero no va a haber nombramiento de obispos hasta mucho tiempo más, hasta que se termine, se acepte la renuncia, los administradores apostólicos se consoliden y saquen adelante esas diócesis. Por eso yo creo que, al menos en ese aspecto, me parece que es la dinámica. El corto, renuncia, mediano, administrador apostólico, largo plazo, obispos a partir del año 2019, 2020, nuevos obispos para la Iglesia. De manera que hay que tener la paciencia, la paciencia del Evangelio, pero la paciencia, yo he esperado 20 años para que Juan Carlos Cruz, Jimmy Murillo estuvieran en la casa del Papa. 20 años también anhelando poder conversar con el Santo Padre. Fueron 20 años. Usted me podrá decir, ¿vamos a esperar 20 años más? No, esperemos que no. Aquí toda la semana estamos escribiendo, Santo Padre, por favor, tome decisiones. Yo creo que las decisiones vienen, van a venir más, de todas maneras, van a haber más renuncias, de todas maneras, y vamos a seguir ahí un ítem adelante. El Papa lo tiene clarísimo, está trabajando eso, y yo creo que con esperanza vamos a tener respuestas.
Josefina, ¿tú querías agregar algo? No, solo quería agregar de que entre nosotros, entre nos, podemos decir paciencia, ¿no? Pero a las víctimas no les podemos pedir más paciencia. Don Luis, muchas gracias. Padre, les pedimos por favor que sean breves en sus preguntas. Tenemos una allá al fondo. Y les pedimos que sean breves, por favor. Buenas noches, me presento, Sebastián del Río. Sería interesante que, habiendo dos expositores expertos en derecho canónico, pudiesen hablar acerca de la pastoralidad del derecho canónico. María Elena nos comentó que el derecho canónico conduce a la salvación a las almas, por lo tanto tiene una dimensión pastoral que yo creo que hoy día vale la pena resaltarla, porque sin lugar a duda el derecho canónico es el derecho que rige a todos los fieles católicos. Y una segunda pregunta breve: los obispos, en la carta que ha mencionado el padre Francisco Javier, se tratan ellos de víctimas, no sé por dónde, pero porque son sus negligencias y sus crímenes, el de alguno de ellos, y no por el testimonio de la fe. Hoy día estamos como ovejas sin pastor. Yo creo firmemente en una iglesia en que Cristo está al centro, circular, y que Cristo ilumina cada uno de los estamentos, y creo que necesitamos los diferentes estamentos. Es decir, no se puede comprender la iglesia sin el Papa, sin los obispos, sin los sacerdotes y sin los fieles laicos, que somos la voz que va a iluminar la iglesia. Pero, ¿cómo tener signos de esperanza hoy día cuando no tenemos obispos? Cuando los que se suponen que debieran ser los pastores de nuestras almas se han puesto ellos al centro y han olvidado a Cristo. Gracias, Sebastián. A ver, respecto a la primera pregunta de la pastoralidad del derecho canónico, si yo tuviera que decirlo como en una frase y no extenderme, yo creo que la verdad y la caridad y la justicia tienen que ir absolutamente de la mano. Entonces, la búsqueda de la verdad siempre a través de la justicia, pero con caridad. Por lo tanto, creo que no hay caridad sin verdad, ni verdad sin caridad. Respecto a lo segundo, de cómo se comprende la Iglesia en el contexto actual, yo ahí me acojo a sostener la crisis. O sea, creo que se ha escuchado mucho en este tiempo de que es la hora de los laicos por el estado en que están los obispos, pero también yo le escuché a un sacerdote algo que a mí me hizo sentido, que más que la hora de los laicos y sin perjuicio preguntarse cada uno qué podemos hacer, es la hora de la santidad. Entonces, a mí me parece que sin perjuicio y con todos los bemoles que tiene no tener cabeza y ser oveja sin pastor, yo creo que es un momento muy privilegiado para tratar de discernir esos signos de los tiempos en el contexto actual. Tenemos una pregunta aquí también, por favor. Hola, muchas gracias por las exposiciones. Mi nombre es Eric Blake. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Ha quedado claro en lo que ustedes han dicho que esta no es una crisis del clero, es una crisis de la Iglesia. La Iglesia somos todos y cada uno. Mi pregunta concreta es: ¿cómo creen ustedes que debe ser el camino de interpelación personal que cada uno de nosotros debe empezar para crecer, para enfrentarnos en un desarrollo personal y en una vida de fe adulta? ¿Cómo creen ustedes que debemos comenzar ese camino, como digo, en una interpelación personal, cada uno, más allá de las interpelaciones colectivas y de las demostraciones de indignación colectiva, la indignación personal, y la indignación personal con nosotros mismos? Esa es la pregunta. Josefina. A ver, me encanta la pregunta que ha realizado, porque efectivamente el primer paso que tenemos que dar es preguntarnos qué nos pasó a cada uno.
echar a andar atrás el tiempo y cuando aparecieron los primeros casos de abuso, ¿qué pasó conmigo? ¿Creí? ¿No creí? Si no creí, ¿por qué me costó creer? ¿En qué estoy ahora? Cuando aparecían las víctimas en la televisión, me pasó esto de ¿y por qué vienen a hablar ahora? ¿Qué quieren conseguir hablando ahora? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? ¿Por qué no dijeron que no? ¿Por qué no arrancaron? ¿Nos pasó eso? Si nos pasó eso, tenemos que entender que en esos momentos no entendíamos nada de las dinámicas del abuso. Si me sigue pasando eso, quiere decir que sigo sin entender las dinámicas de un abuso. Entonces, uno de los primeros pasos que tengo que dar en esta interpelación personal es formarme e informarme, enterarme, querer comprender para poder entender al otro. Y una vez que hemos comprendido cabalmente, ¿no es cierto?, en qué consiste el fenómeno del abuso, cuáles son las estrategias que utiliza un abusador frente a sus víctimas y cuándo podemos entender realmente el daño en una víctima, dejarnos de pensar que el abuso sexual, por ejemplo, es solo un tema corporal, dejarnos de disquisiciones inútiles de si me tocaron, cuánto me tocaron o cómo me tocaron. Más allá de eso, lo importante en un abuso sexual es la traición a la confianza, la profunda traición a la confianza de quien tenía que guiarme, me dañó, de quien tenía que cuidarme, me engañó, me cosificó, no me reconoció como persona. Una vez que comprendamos eso, yo tengo que preguntarme, ahora que entiendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo, que soy un simple mortal, desde el lugar en que estoy? Y aquí a mí siempre me gusta repetir una frase que uno de mis grandes formadores en estos temas decía siempre, un psiquiatra que se llama Jorge Barudi, y él decía, en estos temas cada uno hace lo que puede con lo que tiene desde donde está. No más que eso, pero tampoco menos que eso. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarnos cosas tan simples como, ¿y estos temas los conversamos en la casa? No los conversamos, porque ¿cómo vamos a arruinar el almuerzo?, ¿no? Yo cada vez que voy a una reunión social y me preguntan en qué trabajo, y yo digo que trabajo en temas de abuso sexual, nadie más me habla, digamos, ¿no? Porque es como la que arruina la fiesta, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que empezar a hablar de esto. El primer paso para salir de esta crisis, ¿no?, es romper el silencio. Y yo por eso celebro que estemos haciendo esto, romper el silencio. Cuando nosotros como Consejo partimos el año 2011 hablando de abuso sexual, el ABC, diciendo abuso sexual es, estos temas no se hablaban en la iglesia. Estamos hablando de 8 años atrás. 8 años atrás estos temas no se hablaban, ¿no? Hoy en día ocurre esto, romper el silencio. Entonces, cada uno hace lo que puede con lo que tiene de donde está. ¿Cuáles son? No vamos a cambiar el mundo, ¿no? Capaz que no vamos a cambiar la iglesia, pero podemos cambiar el pedacito de mundo que nosotros habitamos y podemos cambiar el pedacito de iglesia que nosotros habitamos, ¿no? Llevemos estos temas, ¿no?, transformémoslos en palabra hablada, transformémoslo en palabra discutida para liberarnos de esta anestesia de la cual yo les hablaba hace un rato. ¿El padre Eugenio? Hay un libro que les recomiendo leer que se llama 50 preguntas de un abusado. Está no estoy haciendo propaganda porque yo no soy parte del libro, ¿no?, pero es muy bueno, es un equipo de psicólogos de la Católica, de la Chile y de otras universidades. 50 preguntas de un abusado. Creo que puede hacer mucho bien para comprender esta realidad, lo que ha explicado la Josefina. Un libro de 100 páginas y cada tema es único, pero creo que nos va a hacer un bien a todos. Yo quisiera también un poco, en la pregunta de Eric, se me ocurren también, complementando, ¿cierto?, como 3 ideas. Una creo que tenemos que trabajar en la propia indignación.
creo que es un tema que hay que trabajarlo. Cuando uno escucha sobre el nazismo, y vuelvo nuevamente porque me interpela mucho, ¿cierto? El holocausto silencioso que es el abuso sexual en la Iglesia Universal, es un holocausto silencioso. Uno va a Auschwitz y entiende qué pasó ahí, ve las rumas de zapatos, las rumas de anteojos, ve las cámaras de gases, ve el murallón y dice, chuta, wow, qué fuerte. Y como, bueno, aquí quizás uno puede hacer un paseo por Auschwitz y leerse El Señor de los Infiernos, leerse los libros sobre Maciel, leerse Mitad monje, mitad soldado, los sodalicios, leerse Las culpas del vicario, Christian Precht, y empezar a hacer una vueltecita por el sórdido mundo, insoportable, ácido, de darse una vueltecita por ahí, cosa que de verdad despierte de este holocausto silencioso que está pasando al lado mío, con beneméritos sacerdotes, despertar la propia indignación. En segundo lugar, creo que un tema muy importante es que muchos de los que hemos sido formados en la época, los últimos, no sé, 20, 30 años, hemos sido formados en una religiosidad sumamente moralista e institucionalista, donde está esa cultura de élite que decía el Papa Francisco, ¿cierto? Donde en el fondo hay un movimiento que parece que tiene una espiritualidad muy profunda, pero finalmente son súper pelagianos en el sentido de que la voluntad tiene un lugar principal, que la institucionalidad del movimiento o de la parroquia o del cura carismático es clave y incuestionable. Y se empieza a generar religiosidad que fundamenta su vida en cumplir normas, en ser fiel al movimiento, en leer lo que dice el fundador, en nombrar a la Virgen como la nombra el movimiento, y finalmente uno vive de una estructura y para una estructura, y para una institución, y para un manual de instrucciones. Y Jesucristo como persona con quien yo estoy destinado a generar una amistad profunda y compartir su causa, se sepulta. Y cuando yo comparto la causa de Cristo y entiendo que la causa de Cristo es el hombre, la persona humana, uno dice, ¿qué llegó a pasar para que la Iglesia se dedicara a destruir personas? ¿Qué pasó? A mí me molesta cuando de repente un sacerdote dice, yo estoy al servicio de la Iglesia. No, señor, usted está al servicio del hombre en la Iglesia. Cuando alguien ordena obispo dice, estoy feliz de ser un servidor de la Iglesia. No, usted es servidor del hombre en la Iglesia. Y esa distorsión ha hecho un daño gigantesco y ha afectado la religiosidad de muchos de nosotros. Y en tercer lugar, creo que hay un tema muy importante, que es la valentía de exponerse. Yo creo que si el PIB católico más importante de Chile le dice a la conferencia episcopal no cuenta más con nuestros fondos, hay un problema, hasta que usted no arregle su pastel. Es una cosa dura, fuerte, pero en el fondo esa exposición valiente, ¿cierto?, que de repente implica costos personales y riesgo, está muy ausente. Y creo que eso es un gran aporte que puede hacer el laicado católico más formado. A lo que ya se ha planteado en esta interpelación personal, yo creo que hay más preguntas que hacerse, porque no es solo preguntarse el abuso, sino qué nos pasó, que nos dejamos guiar por las lógicas del mundo y no por las lógicas de Dios. O sea, en el actuar de la autoridad eclesiástica y de muchos miembros de la Iglesia, de todos nosotros, dejamos a Dios a un lado y en el fondo nos dejamos llevar por el éxito, por lo visible, por el pastor carismático, atractivo, que tenía eco en ciertos ámbitos y no lo tenía en los otros. O sea, ¿qué nos pasó también? Que nos atrajo esa estructura de éxito y muy humana. ¿Qué nos pasó? Que en el fondo la eficiencia, la utilidad práctica, la inmediatez, la lógica del consumo, en un sentido súper amplio, no estoy hablando en un sentido estrictamente económico, pero de oferta y demanda. O sea, este sacerdote es súper atractivo, por lo tanto voy a esa misa y no a la del lado, que no va nadie, que con todo respeto aquí no es tan entretenida su prédica. ¿Qué nos pasó? Que nos dejamos llevar por todo eso. ¿Qué nos pasó? Que no quisimos creer, que no nos quisimos acercar al que estaba desvalido, al que no tenía este éxito, al que no era atractivo,
al que tenía un historial que de alguna manera hacía dudar de su veracidad. Entonces, yo creo que hay más preguntas que hacerse. Es como lo del joven rico, que cuando le va a decir a Cristo qué puedo hacer, como que ya lo he hecho todo, y en el fondo la respuesta es siempre hay otra pregunta adicional que hacerse. Vamos aquí a la última pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Constanza Acuña. Lo primero que me gustaría decirte, Josefina, es que no solamente la Iglesia ha estado hablando desde el año 2010 sobre casos de abuso, sino que hay una declaración de la Asamblea de Obispos de Punta de Tralca del año 2002, en donde se mencionaban como casos aislados a partir de las primeras denuncias. Por tanto, no es un tema que se esté discutiendo solamente a partir del estallo del año 2010. Yo quiero hacer alusión a las cifras que se publicaron el día 31, el viernes pasado, de parte de Fiscalía Nacional. Tenemos a 96 sacerdotes involucrados y tenemos a 7 obispos en calidad de imputados. Eso nos tiene que producir horror, de verdad, no hay otra palabra. Horror y vergüenza. Prácticamente 100 sacerdotes. ¿Y qué es lo que pasa y por qué esta cifra en un mes crece? Es efectivamente a causa de los allanamientos. A mí me hubiese gustado que, de parte de la Conferencia Episcopal, de la cual digo, también soy funcionaria, y especialmente el Consejo Nacional para la Prevención de Abuso, me hubiese gustado una declaración después de eso. ¿Por qué la cifra se triplica posterior a los allanamientos y somos nosotros los que todavía confundimos protección con encubrimiento? Creo que merece ese análisis. ¿Por qué? Si efectivamente estamos pidiéndole hoy día a la justicia civil que se haga cargo de estas causas, primero, no tenemos una reacción concreta respecto al allanamiento y tampoco tenemos una respuesta a reconocer la vergüenza como Iglesia de que estas cifras se tripliquen a causa de un allanamiento, no de una acción proactiva por parte de la Iglesia. A ver, un primer nivel de respuesta, comparto lo importante de tu pregunta. A ver, yo creo que, y lo he dicho públicamente también en una carta a la segunda hace una semana, el derecho canónico tiene una normativa que permite hacer investigaciones y hacerlas en profundidad. Sin embargo, los operadores del derecho, llámese obispos, investigadores, promotores de justicia, no han cumplido la normativa con la rigurosidad que ésta necesita. Entonces, no es que el derecho canónico carezca de los medios, los podemos mejorar siempre y más, pero aquellos que estaban llamados a aplicar la norma y los procesos no han respondido en sintonía a la normativa. Por eso también yo salgo públicamente en esa carta en contra de esta suerte de demonización del derecho canónico. No, el derecho canónico es un ordenamiento jurídico autónomo, reconocido en la propia ley chilena, ya lo decía María Elena, el artículo 20 de la ley 19.638 reconoce la institucionalidad jurídica de la Iglesia. No solo el 547 del Código Civil que citó ella, también el artículo 20 de la ley 19.638. De manera que si uno aplica realmente la normativa del derecho, puede llevar adelante procesos y puede llevar investigaciones serias, y no lo que denuncia el Papa, estas investigaciones mal hechas, estos documentos perdidos, estos archivos vulnerados, estos interrogatorios de promotores de justicia, investigadores que son vulnerar los derechos y la dignidad de las personas con las preguntas que hacen. Y eso yo lo sé porque yo acompaño víctimas y sé lo que han sufrido en estos tipos de interrogatorios por personas que han hecho mal su pega. De manera que también sí un aporte y un diálogo con la Fiscalía de una cooperación recíproca, de protocolos de cooperación, de solución de conflictos, porque tenemos que salvaguardar, también yo lo dije públicamente en otro momento, lo decía María Elena, cuando llega una víctima y que pide la privacidad de su situación, aquí podemos entrar en un terreno muy complejo que no es ocultamiento, pero esa persona está tan herida que no quiere ser revictimizada. Entonces, no voy a declarar en Fiscalía porque el Ministerio Público me hace pública mi declaración. No voy a declarar en los tribunales eclesiásticos porque el Ministerio Público va a incautar mi declaración. Entonces esa persona no va a ninguna parte, puede eventualmente ir a ninguna parte y se produce una denegación de justicia.
Yo espero, y bendito sea Dios, que han surgido personas que han ido igual a la Fiscalía. Y uno dice, realmente hay que reconocer el valor que han tenido porque se están exponiendo. Ellos, su historia, sabemos que por ley de transparencia, todos estos procesos finalmente están en Internet, están en las páginas web de los distintos juzgados. Pero creo que una cosa, no demonizar el derecho canónico, que tiene una normativa clara, precisa y posible para poder investigar, cooperar con el Ministerio Público y salvaguardar por sobre todo la dignidad de las víctimas y no causarles más daño. Creo que tenemos que buscar el justo medio para resolver esa problemática. María Eugenia. No, cortito, perdón. No, por favor. Lo que yo quería agregar es que sin duda se hicieron muchas cosas mal y todavía se siguen haciendo mal. Me deja pensando la pregunta de Constanza de qué nos produce esos allanamientos. Yo creo que esta suma que se dio a conocer el viernes de partida no es definitiva. Yo creo que es una cosa, todo puede cambiar, subir, bajar. A ver, no quiero minimizarlo, pero yo lo miraría por metro con cautela. Yo creo que sí puede aumentar esa cifra, pero yo creo que hay que esperar un poco a ver que la justicia de verdad actúe, porque esos 199 son procesos en trámite, todavía no sabemos en qué estamos, ni en qué condiciones está cada uno. Entonces, yo diría que miremosla con cautela. No quiero decir dolor y vergüenza, porque a mí, en lo personal, dolor y vergüenza me da como urticaria. Horror sí. Pero creo que todavía es noticia en desarrollo y no me atrevería a emitir una opinión como ni siquiera en esta fase, pero horror sí. Yo un poco reforzando lo que decía la Constanza, el hecho de que el derecho se ha aplicado muchas veces mal o de manera negligente o a veces de manera encubridora o manifiestamente con una ética torcida, hay ejemplos súper claros. Entonces yo creo que es una razón más para entender que estamos en una crisis que nos permite salir adelante si es que la sostenemos, como muy bien decía la José. Hay que sostener la crisis para entender que seguimos en esto. Claro, quizás de esos 7 obispos inculpados, quizás uno salga que en realidad no, quizás uno, o quizás los 7, o quizás después van a haber 10, no sabemos, puede ser. Pero el tema está, o quizás 30, no sabemos. Pero el problema está en que hay situaciones objetivas en que son pillados. El Padre Francisco presentó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la Santa Sede, una denuncia contra un obispo en ejercicio del año 2008 y aún no le responden. Y ese obispo salió por edad hace un par de meses atrás y tuvo la desfachatez de ir a concelebrar con el administrador apostólico el 15 de agosto. Entonces, son cosas que siguen pasando. Un investigador que era promotor de justicia, una persona denunció a 5 sacerdotes y escarbando descubrimos que ese promotor de justicia, junto con el promotor de justicia de toda la diócesis, había investigado él solo a 5 sacerdotes en 2 meses y medio. Él solo. Y todos inocentes. Entonces... Y de ese termina uno siendo expulsado. Y uno siendo expulsado por un proceso posterior. Entonces, esto sigue pasando, esto es noticia en desarrollo, si salen todos esos casos porque en el fondo nos pillan. Porque después de todo lo que pasó, de que el Papa llamó a los obispos de Chile y les dijo, y se las cantó clarita, siguen en la misma dinámica. Por tanto, es un empujón más todavía para decir, esto tenemos que reaccionar. De verdad tenemos que reaccionar. Moverse a la locomotora es agotador, es extenuante, pero vale la pena por la causa de Cristo, que es la persona humana. Yo también decirte, Constanza, que comparto absolutamente la indignación, el espanto, el horror de ver las cifras que aparecieron. El día que me deje de producir espanto, horror, indignación, creo que me tengo que cambiar de pega. Quiere decir que me anestesié, que me insensibilicé y ahí uno no sirve. O sea, de verdad, y tiendo a pensar, siendo tal vez mucho más imprudente que la María Elena, de que siempre las cifras que se conocen
pertenecen pertenecen como a la punta del iceberg, ¿no? Sabemos que en temas de abuso siempre hay una cifra negra que no llegamos a conocer porque nunca se ha denunciado, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que como llegamos tan tarde, ya no confían en la iglesia, ya no se acercan a la iglesia, ¿no? Entonces esos casos que se pueden haber dado a conocer a propósito de los allanamientos, probablemente son un pequeño número en base a un número que en realidad es mucho mayor. Y eso nos tiene que remover. Recojo tu apreciación y tu crítica también en relación a por qué el Consejo no aparece a dar una declaración. La verdad es que yo me la pasaría dando declaraciones en el diario todos los días, ¿no? Todos los días y a cada rato, ¿no? Tengo la tranquilidad intranquila de que donde yo estoy nunca he dejado de dar mi opinión. Y tengo la tranquilidad de que pese a ser sumamente crítica, se me ha permitido seguir estando ahí, ¿no? Y voy a seguir dando mi opinión, siempre, ¿no? Pero sin lugar a dudas que tal como decían algunos sobrevivientes con los cuales habló Eugenio, todos estos son organismos de la Iglesia que hay que fortalecer. El Consejo Nacional de Prevención hoy en día somos 8 personas voluntarias que trabajamos en las horitas que nos quedan de nuestros trabajos reales, ¿no? Hay que formar una comisión contratada, que van a ser otras personas, no vamos a ser nosotros, ¿no? Nosotros vamos a seguir en el rol que estamos, pero sin lugar a duda que hay que fortalecer los organismos y voces críticas dentro de la Iglesia, yo siento que le hacen bien. Así que bienvenidas sean y bienvenida también tu intervención. Bueno, en función de la hora vamos a tener que cerrar esta sesión de hoy. Aparentemente hay buenas noticias que yo creo que vamos a seguir con esto, así que dejo a nuestro párroco, el padre Jorge Barro, para que nos dé despedida y que sigamos masticando esto que nos hace mucho bien. Gracias, Julio. Gracias a cada uno de ustedes que nos han expuesto este tema tan doloroso pero tan importante de ser tratado. Como decía Julio, yo creo que amerita obviamente una segunda reflexión, ¿no? Creo que hemos entrado en la temática, pero es necesario seguir profundizándola. Y por otro lado, me han sugerido algunas de las personas que no podían quedarse todo este tiempo, que pudiéramos de alguna manera crear un documento que reflejara la reflexión, los aportes de ustedes, para que muchas personas pudieran también enterarse de lo que aquí hemos reflexionado y pensado juntos. Así que al equipo de comunicaciones le vamos a encargar esa misión. Hemos grabado, tenemos todo para poder entregarles a ustedes mismos y a otros la reflexión de esta noche. Quisiera que pudiéramos concluir con una oración al Señor, con una oración a nuestra Madre del Cielo. Sabemos que una noche que vamos transitando desde el dolor, la crisis, hacia la esperanza. María es llamada también Nuestra Señora de la Esperanza. Ella en los peores momentos de la historia de la Iglesia ha estado cerca de ella como madre y también como hija. Le pedimos en esta advocación de Nuestra Señora de los Pobres, que está ahí velando en nuestra vida parroquial. Ella se llama así, Nuestra Señora de los Pobres, asumiendo todas las pobrezas del género humano. Y qué mayor pobreza que lo que hemos conversado esta noche, ¿no? Toda la debilidad, la fragilidad del pecado, los delitos, las diversas formas de ocultamiento, en fin, todo lo que aquí hemos reflexionado. Vamos a pedir para que ella nos ayude a sanar esta pobreza, nos ayude de alguna manera, como ella sabe, a levantarnos desde esta situación y alivia el dolor de tantas víctimas, de tantas personas que hoy día sufren los efectos dolorosos de lo que han vivido. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la presencia de cada uno y su participación.